Muchas gracias, presidente. Le solicitaría al presidente, de ser posible, tomar la palabra desde la tribuna para hablar sobre el proceso electoral en Venezuela. ¿Podría hacerlo de su escaño, senadora Gómez del Campo, por favor? Con muchísimo gusto, presidente. Bueno, quisiera compartir algunos datos que me parece importante tomemos en cuenta en este Senado de la República. Como ustedes saben, estuve en Venezuela, tuve la oportunidad de ser observadora electoral, de participar de manera activa con la Mesa de Unidad. Acudimos alrededor de 100 legisladores de América Latina y de Europa. Afortunadamente esto fue así porque era de crucial importancia que observadores electorales estuviéramos atentos de los acontecimientos en este país. Yo quisiera rápidamente hacer un recuento sobre lo que ha venido ocurriendo en Venezuela en los últimos años. Primero, Venezuela abandonó el sistema regional de derechos humanos con un saldo importante, no cumplió íntegramente las 16 sentencias condenatorias emitidas por la Corte entre 1995 y 2012, que contemplan, entre otras disposiciones, el pago de casi 10,000 millones de dólares en indemnizaciones para más de 250 víctimas. Ustedes saben las actitudes que ha tenido el actual presidente para muchos de los temas. Por ejemplo, cuando se pronunció Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el presidente Maduro lo llamó secretario basura y afirmó que ese organismo debía desaparecer. Y así puedo enumerar también lo dicho por el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, lo dicho por diversos organismos que desafortunadamente el presidente Maduro pues no tomó en cuenta y además habló de manera despectiva de estas instituciones que nos deben bastante respeto. La jornada, el proceso electoral, el día 6 estuvo manchada por una serie de irregularidades, comenzando por la creación de puntos rojos, que son los centros que están a un lado de los centros de votación en donde se le obliga a la gente de alguna manera a votar por el oficialismo. Votó alrededor del 74.25% de la población, hubo una gran participación de los ciudadanos. Algunos dirán, bueno, pues en Argentina también se dio una alta participación, sí, pero en Venezuela el voto no es obligatorio. Yo quiero compartir también a este Senado de la República que el Consejo de Elecciones pues no autorizó como tal las misiones de observación internacional, íbamos como acompañamiento electoral, por lo tanto en la parte de denuncia desafortunadamente pues teníamos poca oportunidad. Quiero compartir también el que se haya logrado una mayoría calificada en Venezuela, el que se hayan logrado los 111 diputados, pues va a permitir a la Mesa de Unidad revisar tratados internacionales como Petrocaribe, intervenir en leyes orgánicas como el control de precios y cambios, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente y hasta remover a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos. Yo quisiera compartir también a este Senado de la República que hay mucho agradecimiento para el Senado por parte de la oposición por el pronunciamiento que hicimos la semana pasada, en donde de manera muy clara hablábamos sobre la necesidad de que este proceso electoral se llevara a cabo en paz, fuera un proceso electoral justo, en donde buscábamos, además desde aquí, desde el Senado
mexicano, que la democracia velara el día 6. Agradecer al presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil, agradecer también a cada uno de los coordinadores parlamentarios por haberse sumado a este pronunciamiento, y lo agradezco así porque desafortunadamente el Senado como tal fue omiso durante varios años. Fuimos omisos. Solamente un grupo parlamentario y algún otro senador se sumó a algunos de los pronunciamientos, pero por fin logramos ese resolutivo ante el Pleno, que por supuesto fue escuchado y muy bien recibido en Venezuela. Y yo quisiera, para concluir, decirles que por parte de Acción Nacional hay una preocupación sobre el actuar del presidente Peña Nieto. Desafortunadamente, el presidente Peña Nieto ha guardado un silencio cómplice, ha dicho prácticamente nada sobre lo que viene ocurriendo en Venezuela en cuanto a violación a los derechos humanos, en cuanto a libertades, en cuanto a la nula democracia, que lo que se logró el día domingo pues no fue porque así lo decidiera el presidente Nicolás Maduro. Lo que se logró el día domingo fue por un movimiento social importantísimo, por un cansancio, un hartazgo al autoritarismo y a la dictadura que venía llevándose a cabo a lo largo de 17 años en un país como Venezuela. Y hoy es muy lamentable el poder leer en algunos medios de comunicación al opositor venezolano Enrique Capriles, que subrayó que la relación pues no pasa por la relación de los venezolanos, pues no pasa por el gobierno mexicano, que aunque tiene un afecto muy grande por México y los mexicanos, el presidente Peña Nieto ha sido indiferente con la situación de Venezuela. Y si ustedes revisan el artículo de hoy de Ciro Gómez Leiva, del periodista, podrán también darse cuenta de cómo en su momento Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, tocó puertas en este país y le fueron cerradas, cómo en su momento también el mismo Enrique Capriles tocó puertas para ser recibido por el presidente Peña Nieto y en sus oficinas decidieron que no era apto, incluso en alguna ocasión hasta la reunión ya se había acordado y después prefirieron cancelar. Yo solamente quiero dejar a la reflexión pues la manera en cómo nos estamos conduciendo como país, la manera en cómo se está llevando la política exterior, porque sí creo que como país no podemos ser omisos ante las faltas de derechos humanos que se dan en países hermanos, no podemos ser omisos ante las prácticas antidemocráticas, no podemos ser omisos ante los atropellamientos y los encarcelamientos que se han dado en Venezuela. Es el caso de Leopoldo López, es el caso de Ceballos y muchos otros jóvenes que solamente hoy están encarcelados por haberse manifestado en las redes sociales en contra del régimen. Yo quería dejar constancia de esto, presidente, agradezco que se me haya dado el uso de la palabra y espero que podamos jugar un rol mucho más activo con Venezuela, espero que podamos construir una mejor relación con la oposición y con el pueblo venezolano, porque les debemos mucho. Nuestro silencio, insisto, nos hace cómplices como país y hay mucho por hacer en defensa de los derechos humanos, en defensa de las libertades y en defensa de la democracia. Es cuanto, muchas gracias.